Pueden también ser condicionantes para tener deterioros de tipo auditivo, es decir, pérdida auditiva depende de diferente grado, pues, ¿no? Enfermedad pulmonar crónica, enfermedades cardiovasculares, ¿ok? También estos pacientes tienen altas secuelas neurológicas o efectos en cuanto a su conducta, es decir, trastornos en la ejecución de la marcha, algún grado de retraso, pueden tener algún grado de retraso, secuelas psiquiátricas, conductuales. Ok, entonces, abordar a un prematuro en realidad es un tema sumamente complejo y no es un problema que lo tengamos que abordar solo un especialista. Es decir, que si el día de mañana a ustedes les toca hacer seguimiento a un prematuro, es decir, el paciente actualmente tiene 2 meses, pero es un exprematuro de 34 semanas que permaneció o requirió ventilación mecánica por 10 días y que permaneció en el área de terapia, digamos que por 21 días, 28 días, y que a su alta, todo prematuro, se supone que cuando ya le dan el alta es cuando ha superado, entre comillas, su etapa de condición de riesgo, pero las mamás tienen que salir muy entrenadas en cuanto a su alimentación, en que tenemos que tener mucho cuidado, que por su misma condición de prematuridad podrían hacer cuadros de broncoaspiración, es decir, las mamás tienen que salir un poco más entrenadas. Sin embargo, nosotros vamos a estar en la rural, como la misma palabra lo dice, zonas rurales, donde las condiciones no son óptimas, pues, ¿no? Y ellos van a tener, el médico más cercano van a ser ustedes. Y se supone que al alta le dijeron, señora, prohibido olvidarse de llevarlo al oftalmólogo, de llevarlo a dónde más, al fisiatra, de hacerle las pruebas auditivas, el tamiz auditivo, para descartar que no haya algún grado importante, un compromiso importante de la audición. O sea, entonces, ustedes que son los que van a hacer seguimiento a este paciente, tienen que cerciorarse de que esa mamá haya llevado a su bebé al menos a las valoraciones esenciales, al menos las más importantes. Recordemos que esperemos que a lo mejor este niño no tenga datos de comorbilidad, es decir, no sea un cardiópata, nefrópata, qué sé yo, y solamente requiera a lo mejor requiera un fisiatra, el oftalmólogo, realizarse su tamiz auditivo. Lógicamente tiene que ir donde el pediatra o el neonatólogo, donde el pediatra, perdón, en este caso. Está claro. Entonces, ustedes son los llamados a que esas valoraciones se cumplan y que ustedes le den importancia, porque a lo mejor, como ya me lo dieron a mi bebé, yo me voy a casa tranquila, feliz de que mi bebé aparentemente está mejor. Y no es que ustedes le van a quitar la felicidad, lo que van a hacer es hacer conciencia en esa madre que ese bebé es una bomba de tiempo. ¿Está claro? Por eso es que cuando los niños son grandes, ya tienen 12, 13 años, las mamás, no sé, y hay un capítulo de eso en realidad, las mamás o papás de niños prematuros adoptan cierto comportamiento con estos niños en cuestión a cuidarlos en todo momento. Somos demasiado como cuidadores, tratar en lo posible de que no les pase nada, porque ya nos quedamos con esta idea de que son niños de cuidado, de que son niños frágiles. ¿Está claro, chicos? Entonces, ahora que ustedes van a estar en la rural, tienen que tener, hacer conciencia y hacer que estas madres tengan conciencia de que no está en que los tengan en sus brazos. En cualquier momento pueden tener una condición respiratoria, neurológica, auditiva, visual, lo que sea, que pueda condicionar que este paciente fallezca. Y por eso es que estamos leyendo este capítulo, ¿ok? Eso quería acotar. Sigamos. Doctora, entonces, por ejemplo, en los pacientes que están en UCIN,
el, el objetivo terapéutico, que es monitorizarlos hasta que más o menos alcancen un desarrollo de aparatos y sistemas viables. Por ejemplo, Por si tiene supuesto. 30 semanas, tratar de que esté hospitalizado hasta las 40, 37, 40, sí. Depende, porque todo depende de las semanas de gestación que tenga el bebé, depende de la edad, pero ¿cuál va a ser el objetivo de la UCIN? Va a ser que estos niños, primero que nada, si son muy prematuros o tienen datos de prematuridad y a lo mejor tienen alguna condición respiratoria, mejoren su condición respiratoria, a lo mejor hicieron manejo de vía aérea, mejoren su condición respiratoria, luego de eso, a lo mejor ya mejoraron su condición respiratoria, pero todavía no tienen el peso para a lo mejor ya ser externados. Recordemos que solamente para poder vacunarse tienen que tener mayor a, ¿cuánto? ¿2,000? 1500, ¿no? 2,500, exacto. Hasta eso, si el paciente a lo mejor no tiene algún dato de comorbilidad, y el paciente muy probablemente puede irse a casa en plan canguro, con signos de alarma. A lo mejor estos niños también se van con cafeína, lógicamente por su dato de prematuridad, y si no hay ningún riesgo, alguna condición mayor. Pero si estos pacientes, lo que se trata es de que ganen un poco más de peso, se van con cuidados a casa. Pero si tienen alguna condición o alguna otra patología de base, pues lógicamente primero tienen que resolverla. Y ya no hablando solamente de prematuridad, hablando de cualquier neonato que haya estado intubado, es decir, que haya requerido ventilación mecánica, que haya estado por más de 3, 4 días, lógicamente en un área de terapia intensiva, donde el ruido, es decir, los decibeles que se manejan en esas áreas son altos, ya tienen condiciones para tener alguna condición de tipo auditiva, no solamente hablando de prematuros. Aparte de esto, secuelas neurológicas, es decir, a lo mejor van a tener retraso de las pautas madurativas por esta condición de que probablemente estuvo tanto tiempo intubado, está claro. Entonces, a este tipo de niños no es que se lo intubó y mejoró y ya está, no, ellos pueden tener secuelas y es importante decirle a los padres, porque ¿quiénes van a ser los que tengan esos signos de alarma? Son los mismos papás que van a acudir nuevamente a la consulta y te van a decir, doctora, es que mi hijo ya tiene 9 meses y no se sienta. O mi hijo ya tiene 7 meses y no sostiene la cabeza, está aguadito, doctora. O sea, ¿me explico? Son los mismos padres los que van a acudir donde ustedes. Entonces, ustedes son los llamados a hacer conciencia de que no es que ya los tienen en casa y ya está, sino que esos niños son potenciales bombas de tiempo. ¿Ok? Así que sigamos. Claro, es que desde un inicio es un desafío, porque como usted dice, supongamos que algún paciente tiene que tener soporte respiratorio con un tubo endotraqueal y a la vez tiene que alcanzar un peso, pero ya por el tubo no va a estar comiendo, entonces alcanzar el peso se hace más complicado y eso retrasa el desarrollo. Efectivamente, Walter. Efectivamente. ¿Y el monitoreo de estos pacientes, cómo sería? Que, por ejemplo, cada 3 meses durante el primer año, luego una vez, luego cada 6. No, en ellos hasta posterior, bueno, hay algunos artículos que se da el abordaje del prematuro, pero ya el externado, pues, ¿no? El paciente que ya ha sido externado. En ocasiones lo hacen cada mes hasta el 6º mes. Es decir, parecido a lo que nosotros hacemos, pero recordemos que en nuestros pacientes a término, dependiendo si tiene algún grado, ya les digo, si tiene alguna otra patología de base, pues lógicamente tendrán que ser o hacerse seguimiento con su especialidad. Por ejemplo, si es cardiópata, con el cardiólogo, el nefrópata con el nefrólogo, o sea, así. Pero más que nada, en estos niños vamos a tener que estar muy pendientes de si ha tenido sus valoraciones
visuales, por ejemplo, con el oftalmólogo, el primer año son 4 visitas al médico. Obviamente, estoy hablando de 3 a 4 si es que no hay a lo mejor alguna retinopatía grave, pues, ¿no? Un ROP grado 4, qué sé yo. Pero en estos pacientes son así. Incluso el screening auditivo es imposible olvidarse en estos niños. Y la valoración con el fisioterapeuta igual, porque recordemos que van de una u otra manera a tener retraso de sus pautas madurativas. Y lo que tenemos que hacer con ellos es ganarle tiempo al tiempo. ¿Ok? Listo, entonces continuando, vamos a hablar un poco sobre dificultad respiratoria en el recién nacido, que es otra complicación que suelen presentar estos pacientes. Hablando de lo normal, lo fisiológico, existe una transición cardiorrespiratoria al momento de nacer, en el cual con el inicio de la respiración va a haber una expansión pulmonar, lo cual va a aumentar la presión de O2 y disminuir la presión de CO2. Con ello disminuye la resistencia vascular pulmonar, hay caída de la presión de los vasos pulmonares y comienza a haber esta reabsorción del líquido pulmonar, lo cual va a mejorar la ventilación. Al momento de que aumenta la presión arterial de oxígeno y disminuye la de CO2, esto de aquí ayuda a que se dé el cierre del ducto arterioso y con la caída de la resistencia vascular pulmonar aumenta el flujo pulmonar, aumenta la presión de la aurícula izquierda y se da también el cierre del foramen oval, con lo cual ya pasa a hacer una circulación sistémica normal como la conocemos en el adulto. Entonces, en el caso de los prematuros, cuando no tienen la fuerza necesaria para realizar esta expansión, me parece que la capacidad inspirativa tiene que ser entre 10 a 70 centímetros cúbicos de agua. No pueden alterar estos cambios de presiones, por lo cual el ducto tiende a quedar permeable o puede quedar permeable también o persistente el foramen oval y ya van a tener otras complejidades de carácter cardiológico. Otro malestar o clínica que pueden presentar es el síndrome de aspiración de meconio, que de aquí se debe al paso del meconio a través de las vías respiratorias, lo cual va a causar un proceso inflamatorio, puede causar un proceso obstructivo y también va a alterar el intercambio gaseoso. Los factores de riesgo en este caso, en cambio, son los embarazos posttérmino, la presencia de meconio espeso en cavidad, preeclampsia o eclampsia, el desprendimiento placentario y la presencia de diabetes gestacional. Estos niños van a presentar como clínica taquipnia, hipoxemia, cianosis, aleteo nasal, es decir, todas las características de un paciente que está haciendo un distrés respiratorio. El diagnóstico va a ser clínico por los datos de insuficiencia respiratoria, se va a evidenciar la presencia de líquido meconial, se debe valorar la gasometría para ver que no haya alteraciones del equilibrio ácido-base y en la radiografía de tórax vamos a encontrar opacidades o muy marcado el broncograma, ensanchamiento de los espacios intercostales, etc. El distrés respiratorio, esto aquí lo vamos a ver también más adelante cuando se hable de las enfermedades propias del aparato respiratorio, pero se valora siempre a través del test de Silverman, ¿verdad? Donde 0 es cuando hay ausencia de signos y 2 es cuando está muy marcado. Valora la elevación y depresión del tórax y abdomen, la presencia de tiraje intercostal, utilización de músculos accesorios, la retracción sifoidea, la presencia del aleteo nasal y el quejido. Se dice siempre que a mayor quejido hay mayor complejidad, por lo cual se debe actuar de manera mucho más rápida. El tratamiento en pacientes que están en sala de parto va a ser la aspiración de las secreciones tanto de la orofaringe como de las fosas nasales. También se puede llegar a hacer una aspiración endotraqueal de ser necesario. Y a nivel de USIN va a ser necesario usar una incubadora, hacer una monitorización, oxigenoterapia para mejorar perfusión, siempre vigilar la termorregulación, un lavado bronquial o con uso de surfactantes si es necesario y hacer una cobertura antibiótica porque sabemos que igual esto es material contaminado. Ahora, hablando sobre la hipoglucemia neonatal, tenemos que va a ser uno de los problemas o el problema metabólico más frecuente de los recién nacidos. El nivel de glucosa en sangre tiende a ser menor de 40 miligramos por decilitro. Espérate un ratito. Walter, Sí, espérame un momentito. No corras tanto. Está ya Cindy. Cindy está por ahí. Creo que sí. ¿Cómo es?
Ah, ok, está bien, Cindy. Háblame acerca de taquimia transitoria del recién nacido. Hola. Sí, sí te escucho. Ya. Pero también pueden darse en niños a término, ¿cierto? Nacidos por, con una condición distinta, nacidos por cesárea electiva, pero sin evidencia de trabajo de parto. ¿Qué más? ¿En qué otros pacientes pueden presentarse? Ya. Ok, el proceso en general en el nacimiento de todos estos niños, el proceso eh, es un reto para ellos porque es un cambio fisiopatológico, ¿no es cierto? En los que ellos tienen que intentar adaptarse a esta vida extrauterina. Eh, una de las entidades más frecuentes es la taquimnia transitoria. Y esto una entidad sumamente interesante, ya que uno de los factores de riesgo, ¿cuál sería un factor de riesgo para que un niño nazca con taquimia transitoria? Cindy, ya dijimos que sea una cesárea electiva, que no haya tenido trabajo de parto, en pacientes que hayan nacido con algún dato de depresión respiratoria. ¿Qué más? Ya dijiste, los prematuros, pacientes a término también se pueden presentar. ¿Qué más? Ya hablamos acerca de la depresión respiratoria. Ya, ¿qué más? Niños macrosómicos, ¿ah? En niños macrosómicos, hijos de madres diabéticas. ¿Qué más? En cuanto al sexo, ¿allá existirá algún predominio de sexo? Perfecto, de predisposición en el sexo masculino. ¿Qué más? La policitemia. ¿Cuándo ustedes van a, bueno, ya, esos son los factores de riesgo? ¿Cuándo van a sospechar una taquimia transitoria del RN? ¿Esta cuándo tiene esa instauración? ¿Cuándo se va a instaurar? Poco después del nacimiento. Las primeras horas Perfecto. posteriores al nacimiento. Exacto. ¿Y en qué tiempo deberían adaptarse y mejorar? ¿Tú vas a tener 3 días con un paciente con distrés? ¿En qué tiempo entonces? Dentro de las primeras 12 horas. Dentro de las primeras 12 horas. Lógicamente es un paciente que va de menos a más, es decir, que se sospecha de que tiene, o mejor dicho, tiene taquimia, está taquimneico, va a tener retracciones intercostales, subcostales,
va a estar con algo de quejido, aleteo nasal, puede presentar algo de cianosis, es decir, va de menos a más y vamos notando cierta mejoría a medida que pasan las horas. Pero lógicamente, si esto hay, o sea, mejor dicho, si hay un deterioro de su parte respiratoria, pues lógicamente ya no vamos a seguir pensando en una taquimia transitoria, pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de taquimia transitoria? ¿Cómo vamos a observar? ¿Cómo vamos a observar la radiografía de tórax? Atrapamiento aéreo. Ya, pero ¿qué voy a ver? ¿Voy a ver algo en el parénquima pulmonar? En la taquimia transitoria. De entrada, yo voy a hacer una radiografía de tórax y voy a verle derrame pleural, voy a ver algún foco neumónico. Exacto, voy a ver a lo mejor una radiografía con una hiperinsuflación pulmonar, a lo mejor algo de aumento de la trama periliar que va a estar un poco irregular, acentuada, y pare de contar. Esa va a ser la diferencia de si estuviera frente a un paciente con una neumonía cognatal. ¿Está claro? Hola. ¿Cuál es el tratamiento, chicos? El tratamiento, exactamente, por lo general es solamente oxígeno. Obviamente estos cuadros van a terminar de recuperarse en el lapso de 48 horas. Escuchen lo que les estoy diciendo, terminar de recuperarse. Pero si aparte de esto ustedes están viendo en la placa a lo mejor alguna alteración ya de su parénquima pulmonar, y aparte de eso encuentran en sus palaclínicos alterados, pues lógicamente ya no estamos frente a una taquimia transitoria. Estos niños podrían llegar a necesitar presión positiva a su nacimiento, ¿ok? Y requerir a lo mejor un manejo con un alto flujo, un CPAP nasal, de hecho para evitar las intubaciones. Una vez que ellos superen esta etapa de transición, se recuperan sin mayor novedad. Una de las complicaciones que podrían presentar estos pacientes, a lo mejor es un neumotórax, hipertensión pulmonar, pero por lo general estas taquimnias transitorias, simplemente con CPAP nasal, obviamente los que ya tienen aumento de su patrón respiratorio importante podrían llegar a un CPAP para no llegar a ventilarlos, llegar a intubarlos, ¿ok? En las taquimnias transitorias o que no tienen tan alterado su patrón respiratorio, que van de menos a más, podrían llegar a resolverse en su totalidad en las 48 horas, pero en las primeras 12 horas son decisivas, porque ya mantienen o se adaptan un poco mejor antes de las 12 horas, aunque en algunos libros o algunos textos te hablan las primeras 6 a 8 horas. Ya con esto ya tenemos una mejoría de nuestro neonato y una resolución del cuadro a las 48 horas. Ok, ahora sí, sigamos, por favor. Ya, doctora, le comento una novedad. Lo que pasa es que mi tema era hablar de prematuridad e hipoglucemia, pero le puse un poquito de distrés respiratorio, pero en la siguiente exposición va a hablar Luis de asfixia y luego va a hablar Cindy sobre el síndrome respiratorio, taquimia y neumonía
con Natal. Ah, ya, porque si no Sí. estábamos muy rápido. Sí, por eso es que le hice nomás, es como una introducción así. Ya, bueno, está bien, me está asustando. No, Ok, tranquilo. Ya, listo. ahora para hablar de la hipoglucemia neonatal, tenemos que es el problema metabólico más frecuente que se presenta en los recién nacidos, cuando el nivel de glucosa es menor a 40 miligramos por decilitro en las primeras 72 horas de vida, y posterior a las 72 horas cuando los niveles de glucosa están inferiores a 50 miligramos por decilitro. Tenemos dos categorías, transitoria o persistente. La persistente es aquella que está, por así decirlo, presente mayor a 7 días, se debe sobre todo a problemas metabólicos intrínsecos del RN, mientras que la transitoria puede ser por la disminución en la producción, un aumento en la utilización de la glucosa, un hiperinsulinismo transitorio, o en los pacientes que hay retraso en la alimentación o retraso en el apego precoz a la lactancia. Este de aquí responde más rápido al tratamiento y tiende a ser menor de 7 días. Entonces aquí tengo una pregunta para los compañeros, que es en base a conocimientos generales, ¿en qué parte o de qué manera creen ustedes que se toma la muestra, la glicemia de los RN? Así es, ¿quién es? Cindy, ¿verdad? Te ganaste un chicle. Siguiendo, ahora hablando de las etiologías, tenemos que puede ser por, bueno, aquí tengo unos cuadros, yo les voy a pasar las diapositivas igual para que los revisen, pero básicamente tenemos hiperinsulinismo, puede haber defectos hereditarios del metabolismo de hidratos de carbono, como las famosas deficiencias de glucosa 6-fosfato, de galactosa, etc. En cuanto a defectos hereditarios del metabolismo, puede ser por acidemia propiónica, aciduria metilmalónica, etcétera, etcétera. Defectos del metabolismo de los lípidos, deficiencias hormonales como el caso de hormona de crecimiento, hipopituitarismo, alteraciones del cortisol, alteraciones del glucagón, alteraciones de la hormona tiroides, tumores no pancreáticos, mesenquimatosos, hepatomas. En caso de pacientes intoxicados por alcohol, propranolol, salicilato, en pacientes con hepatopatías de base y otras causas como pueden ser la diarrea crónica, cardiopatías congénitas, algún estado postquirúrgico, etc. ¿Cuáles van a ser los signos y los síntomas asociados a la hipoglicemia? Tenemos específicos y no específicos. En los específicos tenemos la inquietud psicomotora, apnea, pausas respiratorias, una mala tolerancia o mal apego alimentario, vómitos y náuseas, letargo, hipoactividad, puede incluso llegar al coma y convulsiones, el temblor, que va a ser el signo más característico en estos pacientes, la presencia de llanto y succión débil, la macrosomía, la presencia de defectos de la línea media al examen físico, micropene o hepatomegalia. Mientras que en la clínica no específica tenemos que el paciente puede estar cianótico, puede presentar estrés respiratorio, puede haber hipoflujo pulmonar, hipotonía, quejidos, irritabilidad, alimentación deficiente, sudoración e incluso puede llegar a ser un shock por insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, vamos a tener un tratamiento esquematizado según los rangos de glicemia, ¿no? En glucemias menores a 45 miligramos por decilitro se inicia con cargas de glucosa al 5 al 10% a razón de 10 ml por kilo vía oral y se repite cada 20 o 30 minutos. Mientras que en glucemias menores a 30 miligramos por decilitro lo vamos a hacer con glucosa al 10% vía intravenosa a razón de 6 a 8 miligramos por kilo. Miligramos por kilo. Y en glucemia normal, o sea, cuando la glucemia está en rangos aceptables o normales, lo que se hace es que se mantiene al recién nacido con alimentos, o sea, que esté lactando cada 2 o 3 horas y se debe estar monitorizando los niveles de glucosa, ya que si un recién nacido no lacta por más de 3 o 4 horas, lo más común es que se le baje la glicemia. Entonces aquí también les dejo un algoritmo en el cual se ve
según el riesgo, si es sintomático y según los rangos de glucosa. Tenemos en glicemias menores a 45 miligramos por decilitro, y si es sintomático se puede dar cargas de dextrosa al 10%. Luego se controla con la glucosa sérica. Si subió a más de 45, se continúa con la infusión, y si está por debajo de 45 se repite el bolo del 10% a razón de 2 ml por kilo. Mientras que en pacientes que tengan glicemias por encima de 45 miligramos por decilitro, lo que se recomienda es iniciar la alimentación, la lactancia normal, y hacer el seguimiento de evaluaciones posteriores a la ingesta. Casi siempre se hace la toma de la muestra del talón entre 1 a 2 horas después de haber lactado. Bueno, y aquí están los demás estudios como para hacer diagnósticos diferenciales, como lo ven en la parte derecha, hacer el diagnóstico de hiperinsulinismo, hipopituitarismo, trastornos metabólicos, se puede hacer test de glucagón, y bueno, esto de aquí también va a requerir un manejo no solamente del pediatra de base, sino también en la búsqueda de un endocrinólogo. No sé cómo se diría, endocrinólogo pediatra o sí, endocrinólogo pediatra. Eso es todo de mi parte, doctor. Una pregunta, chicos. Ahora que ustedes están en el área de neo, ¿les han enseñado acerca de manejo de líquidos en neonatología? ¿Ustedes han preguntado acerca de eso? En mi caso no, doctora. Yo he estado en consulta en emergencia y en recepción, y no. Tal vez eso se hace cuando uno rota en cuidados intermedios, cuidados intensivos. Ajá. ¿Y no los han, ustedes no están ahorita rotando por ahí? No, o sea, en mi caso no sé los compañeros. Ya, bien que me hacen esa aclaración, porque yo estaba creída que a lo mejor ustedes ya, o sea, sí tenían conocimiento de esto, para ver si la próxima semana que nos veamos hacemos unos cuantos ejercicios. Es sumamente fácil en realidad, solamente se trata de ir desarrollando ciertas fórmulas, pero por ejemplo, en los pacientes, bueno, está bien en la hipoglicemia transitoria, en la que a lo mejor probablemente no tenemos que hacer gran cosa, a lo mejor mejoran solamente con, como bien lo comentaste, con la lactancia y sus otros controles de AcuCheck, a lo mejor mejoran, pero ¿qué hacemos con los niños que no nos mejoran y que necesitamos ponerle una vía periférica? Y tenemos que saber hasta cuánto o sea, por vía periférica es lo máximo que podemos llegar en infusión de glucosa. ¿Sabían eso? Sí, había escuchado que me parece que es cuando ya pasa del 50% y que hacer una vía central. Perfecto. O sea, hasta 8 miligramos por kilo minuto podemos, esto es importantísimo. Es exacto. ¿Por qué es importante esto? Vamos llevándolo, siempre intento llevarlo a la vida real. Digamos que ustedes están en Manglar Alto y tienen solamente por ahí una termocuna, un área de recepción neonatal, donde tienen por ahí vaya pues, una termocuna de transporte, tu termocuna donde vas a recibir a tu bebé, tienes máximo para poner una vía periférica, y resulta que tu neonato ya requiere mayor o un aumento de la infusión de glucosa, y tú ya lo tienes en 8. Quiere decir que este paciente ya no lo puedes tener ahí en el lugar donde ustedes están, y que necesitan referirlo a como dé lugar lo más pronto posible. Y una de las condiciones que le vas a decir a la persona que va a recibir a tu bebé o que va a contestar tu llamada es que tengo un neonato a lo mejor de 37 semanas de gestación. Bueno, le vas a hablar sin antecedentes de interés, bla, 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 pero que ya lo tienes con infusión de glucosa, o sea, ya lo has ido subiendo paulatinamente,
le ha subido casi 2 puntos y persiste hipoglicémico, es decir, persiste con menos de 45, de glicemia, ¿ok? Entonces, necesita una vía central, y lo máximo que puedes llegar por vía central es 15 miligramos kilo minuto, ¿ok? Por vía periférica 8 y por vía central hasta 15. Esto es importante. Ahora, yo les pasé, en este momento, les pasé al WhatsApp el proceso ANCHOR, no sé si lo han escuchado, que hay de todo, pues no hay de respiratorio, infeccioso, termorregulación, manejo de líquidos y glucosa. Se los voy a imprimir y se los voy a dar el día que nos veamos para que ustedes obviamente le saquen copia a los... Ahí se los imprimo a los 4, ya porque son poquitos, me acordé que son poquitos. Ok, entonces, la primera fotito que les acabo de enviar, ¿la pueden ver? Sí, doctora, sí se ve. Donde dice manejo de líquidos y glucosa. Ok, lo primero que van a hacer, lógicamente, es medir la glicemia en el sitio de atención de su bebé. Si tenemos a un paciente sin vía parenteral, o sea, si no tiene una vía periférica, y nos hace un cuadro de hipoglicemia, ¿qué es lo que vamos a hacer, Luis? Digamos que tu paciente recién nace y tiene 38. Un niño de 37 semanas sin antecedentes de interés. Hola. Sí se la escucha, doctora, pero Luis está de guardia. Entonces no sé no sé si es conectado. A ver, entonces, Cindy. Y es una 37 semanas sin antecedentes de interés, es decir, cuando hablo sin antecedentes de interés, es decir que la madre no tiene algún antecedente infeccioso, el bebé a lo mejor nació con un buen Apgar, y les llama la atención que al momento de haberlo pasado a alojamiento conjunto, el niño está con datos de irritabilidad, tiene un llanto como inconsolable, o está hipoactivo, o una succión débil, ¿ok? Eso le llama la atención a la enfermera, ya que tiene bastante experiencia, y le hace la enfermera un acuché. Y va corriendo donde la doctora Cindy y les dice, doctora, el niño tiene 36, 37 de glicemia. ¿Qué hago? Ya, pero a ver. Estamos claros y creo que tu compañero lo acaba de explicar. Hay una hipoglicemia sintomática y una asintomática. ¿Este paciente estaría enfocado en una asintomática o una asintomática? Tiene síntomas, ¿cierto? Está hipoactivo, a lo mejor un poco irritable, a lo mejor succión débil, qué sé yo. ¿Qué hago? Y una glicemia capilar menor a 35, 36. Primero, no me voy a acelerar. Primero lo que hago es administrar un bolo de solución glucosada al 10%, ¿ok? Puedo darle 2 ml por kilo, si a lo mejor el niño pesa 3 por 2, 6, ¿cierto? Y luego, ¿qué hago? Corroboro esa glicemia que le hice en el taloncito con una glicemia central. ¿Está claro?
Sí, doctora. Hola. Ok, corroboro con una glicemia central. Resulta que cuando ya le doy el bolo de solución glucosada al 10%, pasó unos 25 a 30 minutos, corroboro con la glicemia central y mi paciente al inicio tenía una glicemia de 37, pues ahora tiene una glicemia de 32, glicemia central. ¿Qué hago? Se debe aumentar la carga. No, ya no. A este sí tengo que ponerle ya una Una vía. vía central. No, vía central no, una vía periférica. Recordemos que La periférica, perdón. recordemos que lo que les di es hasta cuánto puede resistir en una vía periférica y hasta cuánto podemos resistir de infusión de glucosa en una vía central. En una vía periférica puedo resistir hasta 4, hasta 6, hasta 8, perdón. ¿Cómo que por qué vía? Le das a tomar, pues. ¿Estamos claros? Sí, esa es la primera. Sí, lo que pasa, Cindy, es que no necesariamente tiene que ser una carga por una vía, sino que si el niño no está, como quien dice, letárgico o en coma, se puede hacer por vía oral al inicio, para ver si mejora. Y si no Porque mejora, pues hay recuerdan que recién es exactamente, Walter, no es que el paciente está ya en coma, está inconsciente. Lógicamente, si está inconsciente no vas a iniciar por vía oral, pues, ¿no? Pero si a lo mejor el paciente está irritable, tiene una succión débil, lógicamente podrías, no es que la licenciada va corriendo y te dice, doctora, el niño tiene 36 de glicemia y ya lleva una hora postnatal y en alojamiento conjunto. Entonces, y lo veo, doctora, no calma, está irritable, está con una succión débil, a lo mejor hasta realizó un vómito. Entonces, a este paciente, hasta corroborar la glicemia central, le puedo dar por vía oral, porque muchos de ellos salen con vía oral nada más, ¿eh? Y lo tengo observando y puede ser solamente una hipoglicemia neonatal transitoria. Entonces, ya le doy por vía oral, a lo mejor el paciente persiste irritable, a lo mejor realiza otro dato de algún vómito, otro vómito, vuelvo a realizar ya le di el bolo de solución glucosada por vía oral, pasaron 25 a 30 minutos y corroboro la glicemia central, por glicemia central. Le hago una glucosa central y resulta que está más bajo. Entonces ya no puedo con este paciente, porque se me va a poner mal, ya no puedo seguir por vía oral. A este sí le voy a poner su vía periférica. Lo que quiero decir es que si tenemos un paciente con hipoglicemia, primero me calmo. Veo cuál es el cuadro clínico del paciente, qué está presentando en ese momento. Y lo más importante, si está inconsciente, está un poco hipoactivo, hiporreactivo, eso es lo más importante. Si todavía puedo iniciarlo por vía oral, perfecto. No porque esté hipoglicémico, ya de una le voy a poner una vía periférica. ¿Está claro? Sí, doctora. Ok. ¿Cuál sería en los RN, cuál sería un factor de riesgo que tendríamos que vigilar en un paciente con una hipoglicemia neonatal que pensamos que podría ser transitoria? Es decir, a lo mejor tenemos un niño de 37 semanas sin antecedentes prenatales de interés. A lo mejor con la vía oral este va a mejorar y lo voy a observar nada más. Versus un hijo a lo mejor de madre diabética, un niño prematuro o un niño con un peso bajo para la edad gestacional. Hola.
Sí, sí se la escucho, ¿Me doctora. escucha? También podría ser un niño, por ejemplo, de una madre hipertiroidea. Entonces, que la madre tome Exacto. tiroides, el niño va a nacer así también. Exactamente. De igual manera que hijo de madre diabética, pero que esté con algún hipoglicemiante oral o qué sé yo. ¿Está Claro. claro? Sí. Por ejemplo, también puede ser algo que no, el tiempo en el que se pincha el cordón umbilical en estas pacientes que sean de riesgo. Pero algo les iba a poner aquí y les voy a enviar. A ver, espérense, les voy a enviar algo que es muy, muy importante. Y me lo vas a leer, me lo vas a leer, espérate. Para poder, a ver, porque yo no veo muy bien. A ver, ahora sí, lee Walter, por favor. A ver, la hipoglicemia. El diagnóstico se realizará glicemia en sangre para confirmar el resultado de los hemoglucotest. Se hará biometría hemática y otros estudios para confirmar o descartar sepsis. Realizar estudios de seguimiento con la finalidad de determinar la causa de la hipoglicemia, como determinar niveles de insulina, hormona de crecimiento, cortisol, ácidos grasos libres, T4 y TSH, glucagón y ácido úrico, y determinación de cuerpos cetónicos. En el tratamiento de la hipoglicemia sintomática transitoria, se da un bolo de dextrosa al 10% a razón de 200 miligramos kilo o 2 centímetros cúbicos por kilo de peso. Una infusión continua de 6 a 8 miligramos por kilo y evaluar glucosa cada 30 minutos y luego de cada 4 horas. En caso de la hipoglicemia sintomática persistente, seguir aumentando la velocidad de la infusión de la glucosa hasta 15 miligramos sobre decilitro, usar corticoides como hidrocortisona a 5 miligramos por kilo día, intravenoso en 4 dosis o prednisona a razón de 2 miligramos kilo día, vía oral. Si la hipoglicemia persiste, usar diaxóxido, glucagón, hormona de crecimiento, y en pacientes con hiperplasia de células beta o necidioblastosis, el tratamiento es quirúrgico. Si en caso de hiperinsulinismo, glucagón o dosis de 0.5 a 1 miligramo subcutáneo o intravenoso. Perfecto. Miren, chicos, esto es una revisión de Gomela, donde te indica que cuando vamos a hablar de hipoglicemia, te está hablando de una glicemia menor a 45, bueno, Gomela te habla de 45 a 50, pero dentro de las primeras 24 horas de vida. Ahí lo define como hipoglicemia. Este valor es muy controvertido, ustedes lo van a ver en algunos menos de 47, en otros menos de 45, para Gomela es de 45 a 50, dentro de las primeras 24 horas de vida. O que tengas una glucosa sérica de 50 a 60 después de las 24 horas de vida, él también ya lo aborda como hipoglicemia. Te dice que el requisito normal de glucosa en un neonato es de 5 a 7 miligramos kilo minuto. Es decir, que cuando nosotros vayamos a poner una vía periférica, voy a empezar con 5, la infusión de glucosa. Tranquilos que esto yo ya se los voy a despejar cuando nos veamos haciendo ejercicios. Es sumamente fácil porque solo hay que despejar una fórmula. Pero quiero que tengan esta idea. El requisito normal de glucosa de los neonatos es de 5 a 7 miligramos kilo minuto. Es decir, que la infusión de glucosa la vamos a empezar con estos datos. Te dicen que algunos neonatos presentan hipoglicemia documentada y sintomática y van a presentar esta clínica de apnea, hipotonía, reflejo de la succión inadecuado, datos de irritabilidad, pueden tener temblores, palidez, convulsiones en casos más severos. Y otros van a tener una hipoglicemia, solamente van a estar hipoglicémicos, pero no van a tener clínica.
Es decir, van a estar asintomáticos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si el paciente reciente, dice la licenciada, que está hipoglicémico, a lo mejor tiene 37, qué sé yo, recién lleva una hora de vida, podrías probar con, ya hablé, dextrosa al 10% o solución glucosada, y vemos si hay respuesta. Pero si este niño persiste hipoglicémico porque ya corroboraron con una glucosa central, pues lógicamente tenemos que ponerle una vía periférica. Y vamos a poner o vamos a pasarle un bolito, pues, ¿no? Hasta a poner una infusión de glucosa de mantenimiento. Es decir, que este aporte de glucosa tiene que ser en las 24 horas. No lo voy a pasar boleando todo el día, pues, ¿no? No se puede. Máximo le voy a pasar un bolito. ¿A cuánto va a ser el bolo? De 2 ml por kilo STAT. Es decir, si mi niño pesa 3, le voy a pasar, ¿cuánto? 6 cc STAT. ¿Está claro? Sí, doctor. Ok. Dependiendo, si a lo mejor le vuelvo a hacer otro control y mi paciente persiste hipoglicémico, es decir, a lo mejor tenía 37 y luego le haces un nuevo acucheck y tiene 40, pero su nueva valoración vuelve a 37, tengo ¿qué cosa? Que aumentar mi infusión de glucosa. ¿Y cómo lo puedo incrementar? De 1 a 2 miligramos kilo minuto. Digamos que lo tenía en 5. Le voy a aumentar un punto o 2. Es decir, le voy a subir a 6 miligramos kilo minuto. Vuelvo y repito, todos los tratamientos en cualquier tipo de especialidad es dinámico. Nada es ya porque está escrito, no, dependiendo cómo evolucione el paciente. Y ahí viene otra vez, en la fotito que les acabo de enviar, la vía periférica, cuánto es lo máximo que puedo llegar por infusión de glucosa. Es decir, que si mi paciente sigue hipoglicémico y yo ya le subí a 7, ¿qué tengo que hacer? Ya llamar y pedir cupo, porque este paciente lo que requiere es una vía central. Y por ende, un cuidado en un área de terapia intermedia o quizá terapia intensiva. ¿Está claro? Sí, doctora. Listo. Igual, ya con los ejercicios, Cindy, van a despejarse más tus dudas. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios en cuanto al manejo de líquidos, en cuanto a la reposición de sodio, potasio, de electrolitos más que nada y la infusión de glucosa en neonatología. ¿Ya? ¿Listo? Listo, doctora. Listo, chicos. ¿Quién va a irse conmigo el día martes? Yo puedo, doctor, el martes, me parece que es 15. Ni idea. Pero asumo que... O sea, el martes que viene, ¿verdad? El martes que viene, exacto. Sí, martes 15. Sí. Perfecto, listo, Walter. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo. Chicos, les voy a pasar, ya creo que les pasé a su compañera, solo que está un poco indispuesta de salud, los temas para que los sigan desarrollando. Les recuerdo, por favor, ¿se acuerdan que les comenté acerca de ir realizando un cuaderno de apuntes, un cuaderno de notas? Por favor, verán que al final yo les reviso. Y con eso, lógicamente, les voy a ayudar con un punto a su promedio. ¿Está claro? Sí, doctora. Listo, entonces en eso quedamos, chicos. Que tengan una buena noche. Listo, doctora, gracias. Chao, cuídense, chao.